Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, mis amados hermanos. Nuevamente estamos acá presentes para llevar la palabra. Agradezco al Señor que me dé este privilegio y también a usted que me deje entrar ahí en su casa. Hemos estado platicando durante todos los lunes, con excepción de la semana pasada que nos tomamos un día más, lunes y martes, ¿verdad?, para el tema familiar. Y hemos estado viendo cómo la familia se puede fortalecer o cómo la familia se puede debilitar. Como usted se recordará, toda la temática ha girado alrededor de la comparación que se hace entre David y Saúl. Ahora es importante que nosotros recordemos lo que está escrito en el libro de Génesis, en el capítulo 12, en el versículo 3, en donde el Señor le dice a Abraham, ojo con esto, el Señor le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. 12:3 de Génesis. Ahora, cuando empieza la genealogía del Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 1, versículo 1, dice, este es el libro de la genealogía de Jesús, hijo de Abraham, si quieren lo leemos, hijo de Abraham, hijo de David. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Sí, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y después viene toda la genealogía, pero a mí me llama mucho la atención este versículo 1:1 y lo podemos correlacionar, si quieren, ya que estamos acá, para leerle Génesis 12, en donde en el versículo 3 le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren, los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ok, entonces conversemos acá un poquitito, porque vamos a seguir hablando de las familias fortalecidas y de las familias debilitadas. Pero obviamente acá tenemos que estar bien claros con lo que el Señor prometió. Mire, para empezar, tenemos que estar clarísimos que aquí el Señor le está hablando a Abraham. ¿Ok? En ese momento, el relato empieza con que el Señor le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la casa de tus padres, a una tierra que yo te diré. En ese momento Abraham no tiene hijos. Sin embargo, Dios ya le está profetizando que en él va a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Quiero hacer este énfasis porque yo veo que hay una especie de lapsus en cuanto a esto en la cristiandad, que le adjudica esta bendición única exclusivamente al pueblo de Israel. Y perdóneme, pero eso no es así. Abraham, aquí no existía Israel, aquí todavía no existía Israel. Y recuérdese que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a sus 12 hijos y una hija que se llamaba Dina. Ellos estuvieron cautivos en Egipto, estoy hablando de años, por lo menos unos 400 años. Llegaron hasta Egipto y fueron cautivos ahí hasta que viene el libro de Éxodo. Y cuando salen del libro de Éxodo, se empieza a establecer el pueblo de Israel. No se termina porque no tenían un sitio, pero ya como pueblo les dan leyes, les dan sacerdocio, les dan un liderazgo, les dan un ejército y ellos transitan por 40 años hasta que llegan a Canaán y ahí ya se establecen como una nación. Pero esto sucedió en Génesis 12. Entonces aquí tenemos que entender lo siguiente. Ciertamente Dios bendijo a Israel, eso es inequívoco. Eso pero no solo a Israel, porque aquí no existía Israel. Abraham tuvo 3 tipos de simiente que se miran claramente y hay algunas otras que se pueden ver debajo de la letra, ¿verdad? Llamémosle cuatro tipos de simiente. Está la simiente como el polvo, está la simiente como la arena,
Está la simiente como las estrellas y está la simiente piedra. Porque por eso fue el Señor cuando dijo, ¿ustedes creen que Dios no le puede levantar hijos a Abraham de estas piedras? Y estaba refiriéndose a las piedras vivas. Entonces, cuando viene esta bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Le está hablando a Abraham y a su simiente. Ahora, como la misma Biblia dice, no dice simientes, como que fueran muchas, sino que a su simiente. Ojo con esto. Entonces, ¿cuál era la simiente? Cuando vemos Mateo capítulo 1, que fue el versículo que le subrayé, que le leí, dice, estas son las generaciones o genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Entonces ahí tenemos tres personajes. Abraham, de Génesis 12, David, que viene a ser como el vínculo, el que recibe la estafeta, como en una carrera de relevos, y él se lo traslada a Jesús. Entonces, aquí lo que le estoy tratando de decir es que la casa que va a ser fortalecida al final y bendecida es la casa del padre de la fe, que se llama Abraham, y que engendra a un hijo que al final de cuentas culmina en la formación de David, el amado. Y luego, desde David, y por eso hay 14 generaciones que lo dice la Biblia, pero no me quiero meter ahí porque quiero hablar de familia, que se van y se trasladan hasta nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, le quiero insistir lo siguiente. Las casas que se van a fortalecer son las casas que tienen paternidad de Abraham, de David y de Jesucristo, que tienen al Padre de la fe, que tienen fe, que aman al Señor como David y que han aceptado a Jesucristo como su único Salvador, y entonces empieza la evolución. Sin embargo, el problema que tenemos es que, aunque Dios legalmente ya firmó el decreto y quitó el acta de los decretos que eran contrarias por medio de la cruz de Cristo, las clavó en la cruz de Cristo y ya no hay actas de maldición en contra de nosotros, vemos que en la práctica hay muchos hogares de cristianos que se destruyen. Y no uno. No uno. Vemos miles de hogares de gente que conocían al Señor que se destruyen. Y entonces la pregunta del $1.000.000 es, ¿y por qué? Y no somos cristianos y no hay ahí una promesa, pues. ¿Sabe por qué? Porque Dios da la promesa, pero nosotros la tenemos que conquistar. Déjeme ponerle el ejemplo. Dios le dio la tierra de Canaán a Israel. Y le dijo, ahí está la tierra de Canaán. Tiene gigantes, tiene ciudades amuralladas, tiene ciudades que ustedes van a habitar, casas que ustedes no construyeron, van a comer frutos que ustedes no plantaron. Es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra que siempre lleva las lluvias del Señor en su debido tiempo. Esa es de ustedes. Ah, vaya, entremos pues. Lo único que la tienen que conquistar. ¿Por qué la tienen que conquistar? Porque habían 7 naciones ahí. 21 reyes, o 31 reyes, perdón, que fueron los que logró conquistar Josué, porque habían más. Entonces, le da algo a uno con una promesa, esto es tuyo, pero lo tienes que pelear. Entonces, yo te quiero decir lo siguiente, hay una bendición en tu casa, sobre tu casa. En ti, le dijeron a Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra, incluye la mía y la tuya. Y está en la Biblia, esto no me lo estoy inventando, Génesis capítulo 12, verso 3. Y también ahí es donde dice, maldeciré a los que te maldigan. Eso no se lo dijeron a Israel solamente. Bueno, ahí ni se existía Israel. Eso te lo dijeron a ti. Al que te maldiga, lo maldigo. Y al que te bendiga, lo bendigo. Eso te lo dijeron a ti porque eres hijo de Abraham. ¿O no eres hijo de Abraham? Sí, eres hijo de Abraham, eres hijo de David, eres hijo de Jesús, eres hijo de Dios. Es impresionante.
Pero otra vez queda la pregunta en el aire. ¿Y entonces por qué hay destrucción de hogares? Pues muy sencillo, porque no cobraron el cheque, se quedaron con el cheque, no lo hicieron efectivo. Yo no sé si usted sabe que existen anécdotas de hombres súper inteligentes como Einstein, que cuando pasó a mejor vida, espero, le encontraron en sus sacos, en sus sacos que utilizaba, encontraron cheques sin cobrar. El genio estaba tan enfocado en la teoría de la relatividad y tantas otras cosas que le daban un cheque por X o Y causa y se le olvidaba ahí en la bolsa del saco. Sí, pero y usted que no es genio, pero no se le olvida el cheque, ni siquiera deja que toque tierra, ¿verdad? De una vez lo va a cobrar. Pero así hay un montón de cristianos que les dieron el cheque y lo tienen doblado entre su saco. Estoy hablando de sentido espiritual o figurativo. Usted me habrá de entender que Dios le dijo: voy a bendecirte y los que te maldigan yo los maldigo. Y además de eso, en ti vas a ser bendito en Abraham, porque él es el padre de la fe. Tú vas a ser bendecido y toda tu familia también. Pero no lo creen, no lo hacen propio. Entonces aquí es el punto en donde nos hemos estado deteniendo. ¿Qué es lo que se contrapone a esa grandísima bendición que Dios prometió sobre nosotros? Y ahí es en donde aparece Saúl. Porque por un lado tenemos a Abraham, ¿verdad? O Abraham, porque ahí no le habían cambiado, ni siquiera le habían cambiado el nombre cuando le dieron esa bendición. Abraham, David, Jesucristo. Entonces, tiene que haber algo que se le contrapone para que no sea efectiva la bendición. Tiene que haber un engaño, tiene que haber un tropiezo. Entonces, lo que nosotros enfocamos fue a David. Si usted se recuerda, vamos a leer, por eso es que leímos este versículo, si quieren lo miramos en pantalla, 2 de Samuel 3:1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo, mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. Entonces, hay una guerra entre la casa de David y la casa de Saúl. Y por eso desde el principio yo le dije, mire, pongamos como que este versículo fuéramos nosotros. Déjeme utilizar, para darme a entender lo que quiero decir, déjeme utilizar Vamos a hacer aquí un señor un poco gordito, digo yo que lo vamos a hacer tal vez. Bueno, entonces ese es usted, que no se ha puesto a dieta en la cuarentena. Entonces, aquí adentro tiene la casa de David, con sus promesas. Pero aquí adentro también tiene la casa de Saúl, con sus antagonismos, en contra de David, en el mismo personaje. Por eso se recuerda que, porque yo dije aquí, tal vez algunos van a decir, no, eso no es así. Pero entonces yo le puse el ejemplo de Isaías, en donde hablan del mismo personaje que se llama Israel y Jacob. Israel y Jacob. Israel es el mismo personaje, pero tiene dos manifestaciones. Una de Israel, príncipe de Dios, y otra de Jacob, que es el engañador. No quiero regresar hasta los principios de cuando estábamos hablando de eso, pero la cuestión es que el perfil de Saúl puede estar dañándonos a nosotros. Entonces, miremoslo. Esto es lo que hemos estado platicando y hemos estado ministrando fortaleza para que no se debilite la casa. Pero ahora analicemos nuevamente por qué la casa de Saúl se debilitó. Miremoslo acá. En primer lugar, mal liderazgo. ¿Por qué digo yo esto? Le voy a leer un versículo y después vamos a conversar. Primer libro de Samuel 14:28. Biblia BDA. Uno le dijo,
tu padre ha hecho jurar al pueblo, maldito el hombre que tome alimento hoy. Y el pueblo se encuentra muy débil. Ok, conversemos un poquito. O sea, vamos a apoyarnos en otros versículos bíblicos para poder tener una panorámica más amplia de lo que pasó aquí. Pero aquí había una guerra. Saúl contra los filisteos. En ese tiempo, el único que tenía espada era Saúl y su hijo Jonatán, de los israelitas. Los filisteos no los dejaban tener espadas. Pero se levantaron, se levantó el Señor ahí con ellos y empezó a dar una guerra. Entonces, Jonatán fue muy atrevido, hizo un avance sobre el terreno enemigo, mató 20 hombres y a partir de ahí cayó un espíritu de confusión entre los filisteos y se mataban unos a otros. Ni siquiera fue Jonatán ya, sino que Dios permitió que hubiera un espíritu de confusión y se mataron entre los filisteos. Entonces, cuando el pueblo de Israel vio eso, salió en pos de las armas, las pasó agarrando las armas de los mismos filisteos y persiguieron a los que estaban huyendo. Y fue una matanza en contra de los filisteos, pero no los exterminaron. No los exterminaron. ¿Por qué razón? Porque Saúl había hecho al pueblo un voto, por eso no hay que hacer votos a la ligera. Un hogar se puede debilitar por hacer un voto a la ligera. No hagas votos a la ligera. Y cuando digo, pongámoslo de otra manera, no tomes decisiones a la ligera. Lo que hizo Saúl fue una locura, una locura. ¿Qué fue lo que hizo? Dijo que iba a ser maldito todo el que comiera en el día hasta que él se hubiera terminado de vengar de sus enemigos. Ahí lo vamos a ver en el siguiente versículo en un momentito, pero el asunto es que entonces les impidió, ellos lograron recoger pues espadas, cuchillos, escudos y todo, pero no los dejó comer. Entonces, claro, Dios los ayudó y ellos ganaron la batalla, pero debilitados, debilitó su propio ejército Saúl. Entonces, solo una cosita antes de continuar acá para ir aterrizando la idea. Hermano, no hagas votos, cambiamos la palabra votos, no hagas decisiones a la ligera, porque si no tu casa se va a debilitar. Mira, no tomes decisiones por el corazón, por el hígado, por el cerebro. Es decir, no tomes decisiones cuando estás bravo. Eso es con el hígado. Figurativamente. No tomes decisiones con el corazón. En el sentido de por querendón, por cariñoso. No. Ni seas tan intelectual. Porque el matrimonio, sinceramente, el matrimonio es una institución que el Señor dejó, pero que tiene que ser manejada sobrenaturalmente dentro de la naturalidad. Dentro de lo natural, tiene que operar lo sobrenatural. Sí, así es. Así es. De eso hemos conversado muchas veces. Entonces, ¿cómo tenemos que tomar decisiones? Por el Espíritu. Y así mismo el noviazgo. Porque si el matrimonio tiene esa característica, el noviazgo, que le llaman, que nosotros lo conocemos como amistad, compromiso y matrimonio, debería de contener los mismos elementos. Pero la mayoría dice, no, eso es imposible, ¿quién lo va a hacer? Pues sí, obviamente no lo pueden hacer, no lo puede hacer nadie, más que aquellos que están comprometidos con el Señor, que se enamoraron del Señor desde jovencitos, supieron llevar el yugo del Señor como David y entonces se ponen obedientes ante lo que les están dando. Se van a evitar de muchos conflictos. No van a tener que recordar a nadie más si siguen los pasos que se les dice, pero no me quiero meter solamente con los jóvenes en amistad, compromiso y matrimonio, sino que toda tu casa se puede debilitar por eso. Ahora miremos los siguientes versículos. Bueno, 1 o 2. Primer libro, Samuel 14:24. Mas los hombres de Israel estaban en gran aprieto aquel día,
porque Saúl había puesto al pueblo bajo juramento diciendo, maldito sea el hombre que tome alimento antes del anochecer, antes que me haya vengado de mis enemigos. Y nadie del pueblo probó alimento. Ok, conversemos un poquito de esto. Mire, pues, aterricemos la idea. El pueblo necesita alimento. El pueblo de Dios necesita alimento. Eso es de plano. Mire, perdón por poner este ejemplo. Mire, me excuso por anticipado. Mire, pues, esto sería más o menos como que haya un pastor que por esto de la pandemia no ha podido ministrarle la palabra a la gente, por X, Y o Z razón. Quizá porque no tenía acceso a la tecnología, porque nunca pensó que le iba a servir la tecnología, o no sé. Y entonces las ovejitas se quedaron sin alimentarse para oír la palabra. Y entonces unas familias le dicen, hermano, fíjese que pues no estamos yendo a la iglesia, no. Sí, entonces hay varios mensajes ahí por la televisión. Entonces nosotros, como usted nos está predicando, le quisiéramos suplicar que nos diga, como somos sus ovejitas, ¿verdad? De dónde podemos comer mientras nos volvemos a congregar. ¿Quién nos aconseja a usted que nos puede alimentar? Y entonces el pastor empieza, porque tiene sentimientos de venganza contra algún ministro, o le tiene tirria a algún ministro, que espero que no sea yo a usted, pero podría ser, ¿por qué no? Ni siquiera se les va a ocurrir oír a ese personaje. Si tienen CDs o cassettes, quémenlos. Eso ya me lo hicieron también, pero esa es otra cosa. Háganlo, ni lo oigan. Uy, no, digan, tápense los oídos y digan, soy de palo, soy de palo, soy de palo. Y entonces es un Saúl que está debilitando su puesto, su pueblo, su casa, por una venganza personal. Entonces por eso yo le ponía, ¿cómo se debilitan las casas? Con un mal liderazgo. Uno debe pensar en el pueblo. Uno debe pensar en el pueblo, no en uno. En el pueblo de Dios. Porque a eso nos llamaron. Ahora, le voy a leer otro versículo aquí para que podamos continuar en otra cuestión que también es bien complicada, que la vamos a ver en un momentito, pero mire otro versículo de lo mismo que venimos hablando. Primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 44. Y dijo Saúl, que Dios me haga esto y aún más, pues ciertamente morirás, Jonatán. Alá, no puede ser, hombre. Jonatán era su hijo primogénito y él iba a ser el sucesor hasta ese momento. Hasta ese momento él iba a ser el sucesor de su familia. Y él quiere matar a su hijo por una tontería. El pueblo le impidió que lo matara. El pueblo se le puso al brinco ahí y le dijo, ¿cómo va a morir hoy? Nadie de los nuestros tiene que morir. Si Dios nos dio victoria por medio de Jonatán, ¿por qué lo vamos a matar? Y el pueblo, dice la Biblia, que salvó a Jonatán. Pero David tenía tan mal liderazgo, que por haber hecho un voto a la ligera, ahora quería ejecutar a su hijo. Quería trasladarle toda la responsabilidad a su hijo de por qué razón el pueblo había cometido las barbaridades, porque el pueblo cometió barbaridades porque como tenían mucha hambre, ya cuando se puso el sol, se comieron la carne con sangre. Pero el culpable era Saúl, su mal liderazgo. Entonces una familia que tiene un mal liderazgo se va a debilitar. Este es un llamado. A los líderes naturales que Dios puso en cada casa, que en primer lugar debería ser el varón. Si no tomas tu liderazgo, vas a debilitar tu casa. Pero en algunos lugares, en algunos hogares,
pues no, por X o Y razón, la hermana enviudó o está, qué sé yo, divorciada o la abandonó o es madre soltera. Entonces ella tiene que agarrar el lugar del liderazgo y hacer todo lo que tiene y tener un buen liderazgo para que su casa no se debilite. Porque el hecho de que no tenga varón no quiere decir que se le va a debilitar la casa, porque la Biblia dice que Dios es marido de las viudas, es decir, como que tienen una ayuda del Señor directa a las mujeres que están solas. Entonces puede tomar el liderazgo. Puede tomarlo, claro que sí. Pero lo que quería era matar a su hijo. Sí que de una vez, bueno, y no solo esta vez. Usted sabe que posteriormente también lo trató de matar, como que se fue incrementando esa locura que tenía este hombre. Bueno, y por qué no decirlo, ¿cuántos hogares hay que matan a sus hijos en un aborto? Entonces ya después se va creciendo, se va incrementando esa idea y no le importa las generaciones venideras, solo le importa el que viene atrás que arree. Como dijo el rey Ezequías, sí, la palabra es buena, dijo, porque por lo menos en mis días voy a tener tranquilidad. Hay que cuando vengan mis hijos que se los lleven cautivos. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? No puede ser. Bueno, entonces sigamos, porque me he detenido demasiado en todo esto, aunque es importante para explicar por qué agarramos esta casa de Saúl para escudriñarla, para sacarle ahí todo lo que nos puede enseñar el Señor. Es una palabra de esta se le debe de hacer seguimiento, porque Dios tiene propósitos para nuestra vida en esos versículos. Sigamos. Falta de madurez. Vaya pues. Ay. Aquí nos metimos en líos. Miremos el versículo. NBE. Esta es una Biblia que se llama Shogel Mateos, pero ahí dice NBE. Así la pone. 1 Corintios 3:1. Por mi parte, hermanos, no pude hablarles a ustedes como a hombres de espíritu. Fíjense que tremendo. No pude hablarles a ustedes como hombres de espíritu, sino como a gente débil. Recuerden, estamos hablando cómo se debilita una casa, sino como a gente débil, como a cristianos en la infancia. Bueno, entonces aquí volvamos otra vez a la plática. Mire, hermano, ¿cuántos hogares fracasan? Porque la debilidad está asociada a la falta de madurez. De gente que, independientemente de la edad cronológica que tenga, tienen una falta de madurez, hermano. No les ha terminado de crecer lo frontal del cerebro, porque usted sabe que ahí es donde las responsabilidades se empiezan a asimilar y sigue actuando como un adolescente. Vaya, ya tiene 25, 30 años y formó su hogar. Tiene sus 2 hijitos. Pero el fin de semana, él se olvida que tiene esposa y tiene hijos, agarra una moto que no la debería haber comprado jamás porque tenía otras necesidades en su casa, pero en su falta de madurez, que no asimiló el cambio, la transición, compró su moto, su traje de cuero, así con zippers y todo, guantes y su casco, y se va con un montón de sus compañeros echando carreras para la Antigua. Ahora no se puede por estas restricciones, ¿verdad? Pero, y ahí van. Falta de madurez. ¿Usted está en contra de las motos? No, de ninguna manera. Mire tanto que nos han servido en esta pandemia. Usted. Está bueno, no estoy en contra de las motos de ninguna manera. Es un buen medio de transporte y todo lo que quiera. Y tampoco estoy en contra de que alguien que tiene los recursos y tiene el tiempo y tiene su tiempo para hacerlo, pues tome y forme parte de un club si quiere, del club de Toby, y que se reúna su chumpa que diga rebelde sin causa y con un casco que tenga 2 cachos así y una motona de aquellas que... Está bueno, si eso lo hace feliz.
Bueno, entre paréntesis, hay gente que ya cruzó el límite de lo que le llaman la edad madura y por eso tiene una crisis de edad madura y ahora que tiene 45, 50 años, quiere meterse en eso porque se quiere sentir joven otra vez. No, hombre, hay que asimilar la edad que uno va teniendo. Ya, y después quiere ver que también en San Juan hace aire y que mire cómo estoy de fit y que mire que... Pero ¿y eso qué? Si de todos modos el cascarón se va a quedar. Se compra su carro deportivo y para darle vuelta al timón no puede porque le roza la panza. Entonces, es falta de madurez. La falta de madurez... bueno, eso no lo estoy diciendo yo, solo dice la Biblia, yo solo estoy sacando ahí algunas cositas, ¿entendiendo? Por mi parte, hermanos, no pude hablarle a ustedes como hombres de espíritu, sino como a gente débil, como a los cristianos en la infancia. Entonces, muchos hogares fracasan por la falta de madurez. No asimilan la etapa que están viviendo, la responsabilidad que tienen. Mejor se hubieran quedado solteros. Pero como se casaron, pero querían seguir viviendo su vida de soltero. Entonces es muy simple. Ellos no maduraron, no asimilaron. Miremos otros versículos al respecto, en donde se puede detectar quién es inmaduro. Miremoslo pues. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Ay, Dios mío. Mire, aquí es como para que nos echemos un tema, solo con este versículo. Pero note usted el orden de los factores, sí altera el producto, aún en matemáticas. Si en la resta y en la división, el orden de los factores altera el producto, solo en la multiplicación y en la suma no. Pues en la Biblia, el orden de los factores muchísimas veces, no absolutamente, pero muchísimas veces, sí altera el producto. Miren cómo dice acá, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Entonces ahora conversemos. ¿Qué es lo que usted primero hace antes de estas tres cosas? ¿Qué es lo que usted primero hace? ¿Habla, piensa o razona? ¿Qué es lo primero que hace? Porque el maduro primero razona, piensa y luego habla. El niño, aquí dice que primero habla, después piensa y por último razona. Es decir, dice una palabra en un matrimonio, hermano, en donde ya se casaron, ya se dijeron que sí en el altar y toda la cosa. Y entonces ahora en la primera pelea dice una palabra que ni siquiera la pensó ni la razonó. Está actuando como un niño. Dijo algo y después va corriendo, su mente va detrás de la palabra que dijo, pero esa ya se fue, ya la oyeron. Entonces, una de las formas como se detecta la madurez es en aquellas personas que primero razonan y piensan antes de hablar. Incluso la Biblia dice que el que responde antes de oír, el tal es un insensato. Póngale que yo estoy hablando aquí de este tema del hogar y alguien se mete en el video y entonces como mira que estoy hablando de la Biblia y a él le cae mal la Biblia, ¡pum!, me empieza a tirar cosas que él ni siquiera sabe de lo que estamos hablando. Es insensato, porque habló antes de razonar. Pero eso no está bueno, pues, pero se le pasa a los que no conocen al Señor. Pero en un hogar, en una casa, donde los dos son cristianos. A veces se habla sin razonar. Entonces, mire pues, el niño habla, piensa y razona. El maduro razona, piensa y habla. Aleluya.
Ay, que Dios nos ayude. Sigamos. Aquí hay otro versículo, vamos a ver. Sin embargo, mire cómo se detecta. Hablamos, la madurez, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que va desapareciendo. Pero entonces ahora usted nota que aquí hay otro elemento para detectar si tenemos algún tipo de sabiduría, de madurez. ¿Cómo lo detectamos? ¿De qué hablas? Porque aquí no solamente, mira, claro que aquí está hablando específicamente de madurez de tipo espiritual, pero la madurez de tipo espiritual con la demás está ligada, porque una cosa te va a dar lo otro. Sí, una cosa te va a llevar a lo otro. Entonces, aquí, ¿cómo detectar si en nuestro hogar somos niños débiles? Bueno, una de las formas es ¿qué hablas? ¿Qué hablas? Hablas sabiduría. Hablas sabiduría. Aleluya. Que el Señor nos conceda madurar. Bueno, continuemos. Aquí otro elemento básico. Digamos, hasta ahorita hemos platicado del mal liderazgo y de la falta de madurez. Y tal vez solo le voy a mencionar un versículo más acerca de la madurez. Hebreos capítulo 5, versículo 13. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Y en el primer versículo que leímos decía que el niño lo está homologando al débil. Entonces, ¿cómo se va a debilitar un hogar? Hermano, cuando los que lo dirigen son niños. Aquí le estoy poniendo cómo lo podemos distinguir. Por eso también deberíamos de ser cuidadosos quién gobierna en una casa. Y aquí tendríamos que ver por lo menos dos aspectos. Número uno, ¿quién gobierna tu casa? El niño que tiene síndrome de emperador, que si no se hace lo que él dice, patalea, pega, que desde pequeño le pega a la mamá y se lo toman como una gracia, que le enseñaron a morder. Y es ay, sí, es que él así es, él es así, fíjese, a saber en qué va a trabajar cuando sea grande, porque cómo le gusta morder. Y lo justifican, cosas que no son gracia, y cuando siente tienen un monstruo. ¿Quién va a gobernar esa casa? ¿Quién va a gobernar esa casa? ¿Quién va a decir qué comen? ¿Quién va el niño? Entonces ese hogar se va a debilitar. Si no se debilita en sí la casa, el matrimonio en sí, en ese momento, la familia, la household dijimos, ¿verdad? La familia se va a debilitar. Es un eslabón débil. Entonces, eso sería un aspecto. El otro aspecto, que este que acabo de mencionar, es amplio. Ahí se puede conversar muchísimas cosas. Pero el otro aspecto es cuando una casa empieza con personas muy jóvenes. Los tuvieron que casar, fíjese usted, él tenía 16 años y ella 15. Y hasta le canta, tú tenías 15 años, yo no había cumplido aún los 16 y se casaron. ¿Se imagina cómo le va a ir a los niñitos que vayan naciendo? Les va a ir feo, muy feo. Y ese hogar va a ser difícil que se vaya estabilizando, a menos de que desde luego, claro, entendemos, el Señor entra y hace una serie de milagros.
Pero recuerde que ahorita lo que estamos viendo son las cosas que antagonizan a la promesa que le dijeron a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y que esa promesa le cayó a David. Por eso Mateo 1:1 dice que la genealogía de Jesús es Abraham, David y Jesús. ¿Qué lo antagoniza? Esto, la debilidad de la casa de Saúl. Ahí es donde entra el tema. ¿Se imagina una madre que tiene su hijo a los 15? Ok, está bien. Cuando ella tenga 30, el niño va a tener 15. Pero a los 30 años, uno es joven y claro, la vida lo puede hacer madurar y todo. Pero entonces, con tan poca perspectiva, le va a permitir a sus hijos cosas de libertinaje que no se les hubiera permitido si estuviera madura. Entonces, debe de existir una edad, y la edad no es cronológica, sino que es de alguna manera mental, madurez, para que empiece un hogar, si no se va a debilitar. Entonces ya con madurez las cosas cambian, mi hermano, las cosas cambian. Aleluya. Créame que el Señor le quiere bendecir a usted, me quiere bendecir a mí, nos quiere dar una casa hermosa. Y yo le ruego a Dios en este momento que sobre su vida venga ese deseo de que la casa sea bien fortalecida, bien equipada, y que tengamos hogares fuertes en nuestras iglesias. Sinceramente le digo, a mí como pastor, yo predico esto, pero a mí sí me duele cuando me dicen que fulano se separó, que mengano se separó. Y yo digo, bueno, pues ellos sabrán por qué, ¿verdad? Respeto eso, quizá ya no podían, pero me duele, ¿verdad? Y digo yo, si se pudiera restaurar esto. Porque Dios a eso vino, a restaurar. Yo no estoy acusando a nadie, hermano, solo le estoy diciendo antes de que venga un fracaso, en el nombre de Jesús. Miren estas cosas, por favor. Bueno, sigamos. La carnalidad, de esto no tengo mucho que hablar, pero sí bastante que leer. Miremoslo. Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Bendito Padre Celestial, la carne es débil. Señor Jesús. Entonces nuestra carne, incluso dice la Biblia que aún el nuevo pacto, bueno, el nuevo pacto vino a sustituir al antiguo porque el antiguo era débil no en sí mismo, sino por nuestra carne, que no lo podía hacer. En cambio, el nuevo pacto tiene otros elementos que hace que podamos nosotros verdaderamente ser participantes del mismo. Pero mire pues, aquí dice que la carne es débil. Y por eso le dije que no iba a hablar mucho de esto, porque si no nos vamos a detener demasiado y me queda muy poco tiempo para ir redondeando y finalizando esta temática del debilitamiento de la casa de Saúl para ver qué el Señor quiere que podamos seguir conversando más adelante. Mire este versículo de Gálatas, es muy famoso. Gálatas capítulo 5, versículo 19, del 20 al 21. Leámoslo. Dice, ahora bien, las obras de la carne, recuérdense que la carne es débil, ¿verdad? Son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. El versículo 21 continúa ahí, ¿verdad? Cosas semejantes a estas, que como ya os dije anteriormente, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Amén.
Pero el punto central es que aquí podríamos nosotros tomar cada uno de estas cosas que dice para hablar de cada factor que puede debilitar un hogar. Pero sí nos tardaríamos bastante. Apenas tengo 5 minutos para finalizar. Tal vez lo podemos hacer más adelante, digo yo. Pero digamos, si tomamos acá algunas cosas. La sensualidad. La sensualidad, entonces, puede debilitar tu casa. Sensualidad puede debilitar tu casa. Tu casa, tu familia, pero también tu household, tus descendientes, tus lomos, hasta la 4ª generación. Tanto el hombre como la mujer puede llegar en algún momento a volverse sensuales. Sensuales, si lo profundizamos, vamos a ver que tiene mucho que ver con el alma, con la psiquis. Pero la palabra que generalmente todos entendemos acerca de sensualidad está íntimamente ligada al sexo, ¿verdad? Una persona, una hija que se está vistiendo sensual, provocativa, que así se manifiesta en las redes sociales y que sus padres no llaman la atención a eso y que son hijos de Dios. Se le dice, mira, eso, perdona, pero eso no puede ser. ¿Cómo estás enseñando ahí tus cosas tan personales que Dios te dio y que están guardadas o deberían estar guardadas para cuando despierte el amor con la persona con la que Dios vaya a unirte? Y entonces, y salta la mamá, ay, no seas legalista, porque ella también es sensual. Ya está algo bizcochona, pero no deja de ser sensual ella, ¿verdad? Sigue utilizando las faldas así, bien apretadas, aquellas faldas bien apretadas y cortas que cuando se sientan, no sé cómo no se le rompen, ¿va? Y eso va debilitando el hogar. ¿Por qué? Porque, para empezar, va a causar celos. Y dice aquí que los celos también son obras de la carne. Y dice la Biblia que la carne es débil. Entonces, si la carne es débil y alimentamos la carne, el hogar se va a debilitar. Si hay un problema de celos, debe de ser atendido. Si hay un problema de sensualidad, debe de ser atendido también. Dice que la hechicería es una obra de la carne. Y es increíble el montón de gente que conociendo, habiendo levantado la mano en una iglesia diciendo que aceptan a Jesucristo, todavía participan y creen en cosas que son místicas del lado de las tinieblas y practican cosas que no deberían de practicar. Les venden pulseras, no sé cuánto, para que su electricidad, y ellos las compran. Y no saben cuál es el trasfondo. Se ponen en meditación trascendental, hacen yoga. Si el yoga viene de una corriente que es pues esotérica, oriental. Pero entonces, no, pero incluso esa cuestión la ponen como para tranquilizar a la gente y lo promueven las empresas. Pero no promueven que digan, mire, ahí hay un cuarto cuando quiera ir a orar. Olvídese, eso es una locura, ir a orar. Pero si va a ir a hacer meditación y yoga, sí hay que darle un tiempecito, que vaya ahí. Y ahí se pone él en posición flor de loto, ahí, y es cristiano, diácono de una iglesia. Ay, no, hombre, eso va a debilitar su casa. ¿Por qué la va a debilitar? Porque eso, al poner su mente en blanco, puede darle entrada a demonios que después va a trasladar a la casa. Así como nos dicen ahora, ¿verdad? Que usted llega de fuera de la casa, entonces se tiene que lavar las manos, dejar los zapatos afuera, ponerlos en una cosa de esas que tiene cloro y que deje la ropa afuera, que se bañe y que pin, que pan, que pum. Porque hay un virus que anda ahí haciendo estragos. Pues hay un demonio que se puede agarrar afuera, y la gente no se limpia por participar en eso y los mete en su casa. Aunque ahora se meten de otras formas también, ¿verdad? Bueno, yo tengo que continuar porque me queda un minutito nada más, hombre. Pero solo esto del Gálatas 5:19 al 21 como debilitadores
del hogar. Híjole, son una temática impresionante que le deberíamos de hacer el seguimiento, desde luego, ¿verdad? Pero miremos otro, ahorita solo lo vi así, superficial. Después tal vez regresaremos. La idolatría, que por cierto también es una obra de la carne, pero mire usted lo que dice Oseas, capítulo 7, versículo 9, en esta versión. La ocupación de rendir homenajes a los dioses extranjeros ha agotado sus fuerzas. Voy a leer otra vez. La ocupación de rendir homenajes a los dioses extranjeros ha agotado sus fuerzas, pero ellos parecen no darse cuenta. El cabello de Efraín se está volviendo canoso y él ni siquiera se da cuenta cuán débil es, cuán débil y viejo está. No ha ganado nada de experiencia con los años. Es decir, se convirtió en un viejo, pero no en un anciano. Porque los años le deben de dar a la gente sabiduría para que uno se convierta en anciano. Pero si los años pasan por gusto, solo te convertiste en viejo. Y eso es lo que dice acá. Pero el punto principal son las primeras frases. La ocupación de rendir homenajes a dioses extranjeros lo debilitó. Entonces una casa puede ser debilitada cuando se le rinde homenaje a dioses extranjeros. No hagas eso. Aquí podríamos mencionar fiestas paganas y otro montón de cosas de que los cristianos muchas veces participan porque tienen un liderazgo que temen decirles la verdad y que se enfrenten a la realidad, que la realidad para que una casa sea fortalecida es buscar al Señor, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Yo quiero finalizar diciéndote, no importa cuál sea en este momento el estadio espiritual o pues literal, material que tengas en tu casa, el Señor es poderoso para levantar cualquier fracaso, frustración que haya habido y darte una oportunidad más. Porque Dios está interesado en las familias a tal punto que Él dijo, yo envío a mi siervo Elías. Antes de que venga el día de Jehová grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Padre, en el nombre de Jesús necesitamos tu bendición. Tu palabra nos enseñó, Señor, que en Abraham ibas a bendecir a todas las familias de la tierra y nosotros por fe nos adherimos. Sabemos que somos simiente también de Abraham como las estrellas y nosotros apelamos a tu misericordia y a tu palabra para suplicarte que venga sobre nosotros la bendición, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, en el nombre de Jesús, sobre nuestros hijos, Padre. Por nombre bendecimos a cada uno de nuestros hijos, a nuestros nietos hasta nuestra cuarta generación, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a tu pueblo, hazlos poderosos en la familia, en la casa, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Y se recuerda que esta semana continuamos con el retiro de invierno. Y me ha quedado un sabor muy especial de que aprendamos a orar. Hay muchos temas más aparte de los que ya vimos el viernes pasado, que necesitamos aprender a orar. Necesitamos aprender a orar. Eso es bien importante. ¿Cómo orar? ¿Con quién orar? ¿Y con quién no juntarse a orar? Eso es importante. Bueno, a eso lo vamos a platicar después, pero seguimos en nuestro retiro de invierno, miércoles, jueves y viernes, y seguimos trabajando para el Señor y llevando la palabra. Bendecimos en el nombre de Jesús tu casa. Dios te bendiga. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerio Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. con el doctor Sergio Enríquez.
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.